comenzar la palabra de Dios, quiero darle gracias a Dios por permitirme, no solo a mí, a muchos de nosotros, estar acá unidos con ustedes, con mis hermanos en Cristo, y ver personas que están hoy visitándonos. Me alegra eso, no tanto por la visita para nuestra iglesia, sino porque hoy es un día donde está abriendo su corazón para que el Señor siga en su vida. Quiero animarlos a que esto continúe, este sentir, este pensar y este querer, no solamente hoy, sino que tratemos de que todos los domingos traer a alguien para ocupar una silla. Al ocupar la silla de esa persona que tú invitas y que puedes traer, estás permitiendo de que Dios en su gloria, en su poder, coloque en ti el deseo de traer a alguien. Desde esta semana comencemos a tratar de invitar a alguien que venga. Eso es una manera o una característica de nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que invitar, o sin obligarnos, por parte de la invitación, invítalo y oremos para que Dios sea el que coloque en ellos el deseo de estar acá presente. Hoy vamos a continuar con la carta de los Filipenses. Antes de comenzar, quiero que, por favor, aquellos que puedan acompañar, cierren sus ojos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo hoy, esta mañana y siempre nos dirija, nos guíe. Permítenos hoy, Señor, de que la palabra que hoy tengamos y que vayamos a escuchar pueda penetrar completamente en nuestra alma y la podamos poner en práctica. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos guíe. También te pido que, por favor, Espíritu Santo, me dirijas en esta enseñanza para que todo pueda ser entendido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, hoy vamos a continuar con la carta de la iglesia de los Filipenses. Una carta dirigida a la iglesia. Una carta donde Pablo, desde su prisión, anhelaba siempre de que la iglesia, y se gozaba en que la iglesia de los Filipenses tuviera una característica grandiosa como ejemplo a otras iglesias. Esta iglesia de los Filipenses es una iglesia, una de las más humildes, pero fue una de las más colaboradora y servidora con el ministerio de Pablo. Apoyaron a Pablo en su prisión, no se quedaron dormidos, se levantaron y comenzaron a orar por Pablo y a seguir llevando el evangelio. Hemos estado aprendiendo de que Pablo en el capítulo 1, él comparte de que se siente agradable con la iglesia y ora por ellos. Pero en el capítulo 1, en los versículos más adelante, también comparte de que la iglesia ora por él. O sea que había una armonía, una unión entre la iglesia y el pastor y Pablo. Pablo, en estos versículos del capítulo 1, también muestra y enseña de que para él el vivir es en Cristo y el morir es ganancia acá en Cristo. Y su
mejor manera de mostrar es amando a sus hermanos en la iglesia. Esta carta de Filipenses encierra o nos enseña algo muy hermoso del gozo. Habla del gozo, de la alegría, que Pablo se entusiasma y se goza en el Señor al ver de que su iglesia permanezcan en la unidad, permanezcan en el amor de Cristo. Hoy continuaremos en el capítulo 12, estaremos hoy aprendiendo de los versículos del 1 al 11 del capítulo 2 de Filipenses. Tienen por nombre o por título esta enseñanza de hoy en estos versículos un llamado a la unidad y a la humildad de Cristo. Ese título, al escucharlo, tiene que llevarte a tener un conocimiento de lo que queremos aprender de Pablo. Un llamado a la unidad, a estar unidos. Y dice, y a la humildad de Cristo. En estos versículos estaremos aprendiendo esta mañana. En los versículos del 1 al 10 aprenderemos de la base de la unidad cristiana. En los versículos del 1 al 2 del capítulo 2. Y en los versículos del 3 al 4 estaremos aprendiendo de la base de la práctica de la humildad que debemos tener como cristianos. En los versículos del 5 al 8 también estaremos aprendiendo de la base del ejemplo supremo, pero de Cristo. De un ejemplo supremo de Cristo. Y en los últimos versículos de 9 al 11 aprenderemos de la base de la exaltación de Cristo. Así estaremos aprendiendo de lo que Pablo le está mostrando a la iglesia. Antes de comenzar, quiero ilustrarles una imagen, una ilustración. Quiero compartirles una ilustración para que podamos tener un poco más de acercarnos al tema de la enseñanza de hoy. Quiero que te imagines un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol, donde hay varios jugadores, pero entre ellos está un jugador que es buenísimo en hacer goles. Pero ese jugador se dedica a hacer jugadas individuales. Solamente él quiere hacer goles. Y solamente él, delante de su equipo, quiere ser el protagonista y ser el mejor. Llega el momento de que este jugador ignora a sus compañeros. Los ignora. No los toma por importancia en su equipo. Pero el equipo pierde. Pierde porque no hay en él la unidad y buscar el compañerismo con sus otros compañeros. Igualmente, así es la iglesia. Igualmente, la iglesia necesita de la unidad, no de un egoísmo personal. No de que porque yo sea el pastor, todo tiene que estar en mi entorno para mí, que yo sea el protagonista.
Igualmente la iglesia tiene que tener cuidado del egoísmo, del protagonismo personal y debe considerar la humildad con los demás hermanos en la iglesia. Dios llama a vivir a cada cristiano en la unidad. Dios nos llama a vivir a cada cristiano en unidad. No a vivir solamente creyendo que yo soy el mejor que todos. Y Pablo se enfoca a enseñar en estos versículos a la iglesia de la unidad y de la humildad que Cristo hizo en su ministerio con sus discípulos. Podemos tener una imagen cuando Jesús, conociendo de todo lo que iba a suceder, le lavó los pies a sus discípulos. Mostró una humildad, un amor hacia ellos. Y los enseñó por medio de eso, que el servicio al amar a tu hermano es una característica de cada hijo de Dios. ¿Qué significa para ti ser humilde en una vida cristiana? ¿Qué significa ser unido con tus hermanos? Esta enseñanza no es solamente para aplicarla en la iglesia, es también para aplicarla en tu trabajo, en tus estudios, en tu sector donde vives. Filipenses capítulo 12, 1 al 11, Pablo exhorta a la iglesia. Y cuando hablo de exhortar, no habla de gritar o regañarlo. Exhortar significa animar, alentar. Eso significa exhortar. Y Pablo desea exhortar a la iglesia de Filipo a vivir en unidad, a vivir en humildad, mostrando siempre esa característica, pero que sea de Cristo en ti, como el modelo que es Cristo Jesús y que tú estás siguiendo. Es lo que Pablo está queriendo enseñar. En este pasaje que vamos a comenzar a aprender, vamos a ver desafíos para muchos de nosotros, y para lo que Pablo está enseñando a la iglesia, van a encontrarse con desafíos de dejar algo que es el orgullo, el egoísmo. Y Pablo les dice, de esa manera no podemos servirle a Dios. El tema principal de la carta es que Cristo es nuestro modelo y que Cristo se humilló y fue humilde al venir a la tierra, al encarnar en nosotros, al despojar, al encarnar y hacerse hombre, 100% hombre, 100% Dios, y despojarse de todo su poder, de toda su gloria y de toda su majestad, para poder venir y dar ejemplo de que Él era el Hijo de Dios y también era el Hijo y también era hombre. Así que estaremos aprendiendo de toda esta enseñanza.
Comenzaremos con el primer paso, que es la base de la unidad cristiana. Y leemos el versículo 1 al versículo 12. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo comienza compartiendo con el versículo diciendo, si hay alguna consolación. Consolación. La consolación puede ser traducida en ánimo. Está siendo consolado, exhortado, para que estés en Cristo Jesús. Pablo comienza mostrando acá que los filipenses experimentan algo hermoso que es consuelo en Cristo. Experimentan y están en amor, en comunión del Espíritu y de misericordia. Lo que forma eso es, o lo que enseña eso es una conclusión de que es una unidad en la iglesia. Si tú estás teniendo en tu vida consuelo en Cristo y estás en comunión en el Espíritu, vas a tener opción y vas a tener el deseo de tener la unidad en tu iglesia. Cuando estaba estudiando esto, aprendía. Acá es donde entiendo el por qué hoy en día yo estoy haciendo algo que antes yo no lo hacía. Acá es donde yo estoy comenzando a entender el por qué me preocupo por un hermano cuando no lo sigo viendo, o cuando está en una lucha, en una enfermedad, donde antes yo no sentía, pero que él busque a su familia, que él busque a sus hijos, que se tiene hijos grandes. Acá es donde entiendo que estoy siendo consolado por Cristo, que estoy sintiendo una comunión y que estoy en una comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. Esto nos lleva a tener una forma de la base para la unidad. El versículo nos dice, completar mi gozo. Pablo se sentía gozoso. Implica que al sentirse gozoso, estás notando de que la iglesia está unida. Es una fuente de alegría para Pablo. Es una fuente de alegría para todo pastor ver que en su iglesia esté la unidad, primeramente en el consuelo de Cristo. Está la unidad en la comunión del Espíritu, porque Pablo sabe que por medio de eso va a haber una mentalidad hermosa que dice el versículo: tener el mismo sentido. Eso se refiere a una mentalidad que cada creyente de la iglesia de Filipenses, de los Filipos,
ellos, al tener esa comunión con el Espíritu, al tener todos, tenían el mismo sentir de tener la unidad y el amor uno con otro. Acá es donde entiendo algo, donde muchos dicen a otras dominaciones, a otras doctrinas, donde les dicen, es que ellos no se aman porque no tienen el Espíritu Santo. Y entiendo que el Espíritu Santo es el que nos convence, es el que nos da ese amor por otros hermanos. Allí es donde puede formar la comunión y la unidad entre hermanos. Es como, por ejemplo, una familia que comienza a enfrentar crisis, problemas, y dejan de unirse para afrontar el problema. Allí comienza a haber algo que podríamos llamar desunión. No hay unidad para resolver en familia. Mi papá, cuando estaba pequeño, me decía y nos decía, la familia tiene que estar unida. Y si la familia tiene tiempo de alegría, toda la familia se goza. Pero si la familia pasa por un desierto, toda la familia pasa por el desierto. La unidad de la iglesia es igual como en el tiempo de una familia. Tienes que estar unido, mostrar esa unidad que hay como hermanos, como familia, como hijos que somos. De esta manera similar, la iglesia se une cuando comparte y tiene la misma mentalidad. Eclesiastés dice, para todo hay tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. También la palabra nos enseña de que cuando un hermano está gozoso, gózate con el hermano. Pero cuando un hermano está triste, también debes estar triste con él. Tienes que exhortarlo con ánimo, con unidad, con amor. ¿Cómo puedo experimentar ese consuelo y el amor para tener la unidad en Cristo? Cristo te motiva a buscar la unidad con otros creyentes. Cristo está dispuesto a transformarte y cambiar. Tú estás dispuesto a dejar hoy el orgullo, el creer que eres mejor de otro. Comienza a buscar el modelo de Cristo. Comienza a tener la unidad con otro hermano de Cristo. La palabra de Jesús enseña de que si vas a traer tu ofrenda a la iglesia, pero si estás en contienda con tu hermano, deja la ofrenda, llévatelo, ve, haz la paz con tu hermano y luego vienes y trae la ofrenda. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita es ver que tú ames a tu hermano. Esta mañana me entero de algo de mi hermano.
mi esposa me levanta, apúrate que le está mal. ¿Sabes qué difícil es ahí salir de una emergencia y salir rápido, tener un carrito viejo donde tenés que calentarlo como 10 minutos para poder salir? Y yo oro, Señor, que el carro prenda rápido, que el carro prenda rápido. Posiblemente en otros tiempos, yo no sé, aunque busque a otro. Dios coloca eso en el amor de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a dejar de lado diferencias que pueden hacer que dejemos de un lado la comunión con Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia, ustedes tengan la consolación en Cristo. Ustedes, sí, tengan el consuelo del amor en Cristo. Ustedes tienen la misericordia. Estén en la comunión con el Espíritu Santo. Eso los va a llevar a tener la unidad como hermanos que son. ¿Sabes cuántas iglesias hoy en día, entre hermanos en Cristo, se señalan unos a otros? Porque tú usas barba, por aquel no usa. Porque tú en tu iglesia permiten, uno oran, porque en tu iglesia oran sentados, porque en mi iglesia oran parados. ¿Será que eso le agrada a Dios? Pablo está enseñando la unidad. Mismo sentir, y cuál es nuestro mismo sentir. Buscar consuelo y comunión con el Espíritu. Que posiblemente hay algunas que están desviando la palabra. Señor, ayúdame a entender de que mis hermanos necesitan entender que están equivocados. Pero yo debo amarlos, yo debo orar por ellos. Igualmente nosotros. Algunos de nosotros a veces hay, es que ese hermano no le habla y sigue todavía. Ven acá. Ora por él. Llegamos a los versículos 3 y 4 y aprendemos de la base, la base de la práctica de la humildad. Nada hagáis por contienda. Vamos a leer el versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos versículos me impactaron. Pablo comienza diciendo, nada hagáis, no hagamos. Y le dice a la iglesia, nada hagáis por contienda o vanagloria. Contienda es con rabia, con molestia, para pelear, para discutir, o por vanagloria. Voy a hacer algo para que yo soy el que mejor predica. No, sí, yo no vas a la evangelización, yo sí, gracias a mí, está llegando la gente. No te vas a la gloria porque eso no es tuyo. Dios está colocando el deseo, pero debes hacerlo con amor porque es un servicio. Antes bien, con
estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No te consideres mejor que otro. Entre más humilde que seas delante de un hermano, ese hermano va a estar más unido a ti. No mirando cada uno por lo suyo propio. Bueno, si él no me quiso el caso, que no. Sigue orando por tu hermano, sigue buscando el amor en él. Pablo advierte contra la contienda. Contienda es pelea, discusiones y la vanagloria. Esto puede llevarnos a tener un orgullo, y el orgullo puede impedir la unidad, el amor entre hermanos. Este orgullo o esta contienda puede dividir una iglesia, puede dividir a un grupo de hermanos. Con humildad, dice el versículo. Esa palabra con humildad, en los tiempos de Pablo y hoy también, era o se veía como una debilidad en algunos de los hermanos que eran humildes. Entonces se veía como una debilidad ante el hermano. Sí, tú mirás, si es humilde. No es eso. Una persona humilde no es porque tenga menos, que sea muy pobre, no. Una persona humilde es que todo lo hace con amor, por el amor a Cristo. Hay personas que tienen dinero grande y no son humildes. Hay personas que tienen mucho dinero y son humildes. Aman a sus hermanos en Cristo. Pero hay personas que somos humildes, pobres, y eso nos lleva a no amar a nuestros hermanos. De la humildad de la que Pablo está hablando es de la unidad del amor. Antes se veía como una debilidad. Hoy en día también puede tener ese concepto. No, él es muy humilde, no tiene casi que comer. Eso es diferente a la humildad de la que Pablo está hablando. La humildad de la que Pablo habla es del amor, del estar en Cristo y amar a tus hermanos. Estimándote o estimando como a superiores. Eso implica considerar activamente el interés por el otro, la necesidad por el otro. Cuando Pablo enseña, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, está dando a entender que es que tú te preocupes por el interés de los demás. Voy a dar un ejemplo. A mí me han tocado dar Biblias que me han regalado, nuevas. Y yo, si tengo en mi casa 3 Biblias, pero estoy utilizando una y 2 las tengo guardadas, sabiendo que tengo hermanos que necesitan Biblia, ¿por qué la dejo allá? Tráela, obséquiala, dala a tu hermano. Eso es, no que por 3, tengo las mejores. Tienes que preocuparte también por otros, por sus necesidades.
Saben que a veces tenemos, y doy gracias a Dios, que comer. Pero hay hermanos que no tienen que comer. Y tú sabes que Dios te está bendiciendo y tienes en abundancia. Puedes tomar de allí algo. Hermano, no estoy diciendo que lo compartas y lo digas a todos. Eso es amar a tu hermano. Eso es tener a Cristo en nuestras vidas. Estimarlo como superior implica considerar activamente los intereses y las necesidades de los demás. Es un acto intencional de un servicio como hijo de Dios. Es ayudar a la iglesia, es ayudar a tu hermano. ¿En qué área de nuestra vida puedes comenzar a preocuparte por las necesidades de otros? ¿Hasta dónde, estando aquí, teniendo, hace unos días yo medité y dije, tengo 16 años, 17 años en el Señor? ¿Y hasta dónde me evalué? ¿Hasta dónde he dejado yo de interesarme solamente por mí? ¿Hasta dónde estoy tratando, diciéndole a Dios que me permita dejar mis prioridades para cubrir las necesidades de otras personas en mi vida? Esto puede ser en medicina, en comida, pero Pablo está hablando de algo más interesante, y es en la unidad del amor en Cristo y en tu hermano. Ayudar a la iglesia en las tareas necesarias de la iglesia también es un modelo de ejemplo. Hace unos días me dieron mal porque no quiero ponerlo más alto que otro. Se lo diga a mi hermano. Hermano, está lloviendo, ¿por qué vas a ir a llevar esto? Está llovinando. La gente va a decir que yo te estoy colocando para que hagas eso. ¿Y sabes qué me dijo ese hermano? Es que me sale de mi corazón que vas. No me lo prohíba, pastor. Yo deseo llevar esta ofrenda a mis hermanos. Cuando me lo dijo, sentí algo en mi corazón. Eso es el Espíritu de Dios. No es necesario que digan nombres. Ustedes saben de quién estoy hablando. Hay un ejemplo que Pablo le dice a la iglesia. Y es un ejemplo hermoso que todo cristiano o todos nosotros en la iglesia debemos tener, por ejemplo. Y es la base del ejemplo, de un ejemplo supremo. ¿Y quién es Cristo Jesús? Aquí está el tema central de la enseñanza de hoy. Y está en los versículos del 5 al 8. Es el ejemplo que Cristo muestra a la iglesia. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que lo que estamos aprendiendo es un ejemplo de qué? De Cristo, que lo tomamos. Y
continúa diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay varias palabras acá que nos van a impactar y vamos a centrar. Primero, el ejemplo está en Cristo. Segundo, se despojó. Tercero, tuvo una obediencia. Obedeció a su Padre. Este pasaje, muchos teólogos, muchos conocedores de la palabra, comentaristas, dicen que es un himno cristológico. Es como si Pablo hubiese hecho una canción en estos versículos que le acabé de leer. Posiblemente son usados de una manera para adorar a Cristo, para hacer que la iglesia comience a adorar a Cristo. Muchos comentaristas dicen que estos versículos del 5 al 8, las iglesias primitivas las leían y era como un canto para la iglesia, para ellos. Porque como ustedes pueden ver, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y desde allí comienza él diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Haya vosotros este sentido. ¿Cuál sentir está hablando Pablo? El sentir de despojarte de lo que te está considerando mejor que otro. Debes comenzar a despojarte para que seas igual que Cristo en humildad. Pablo llama a los creyentes a adoptar la mentalidad de Cristo. ¿Y cuál era? La humildad. Y dice, forma de Dios. Tuvo forma de Dios. ¿Cuál es la forma? La deidad de Cristo. Mientras que Él se despojaba. Eso lo podemos llamar en la teología, se llama, Cristo hizo, Dios permitió que existiera la encarnación, una kenosis, y tiene por concepto de esta manera. Encarnación significa, mire lo que dice, radica en que la encarnación es el dogma cristiano que sostiene que la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, el Verbo, como aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, y en el versículo 14, donde muestra que el Verbo se hizo carne. Eso fue Jesús, que asumió una naturaleza humana, convirtiéndose en hombre, sin dejar de ser Dios. Él se hizo 100% hombre, pero también se mantuvo siendo el Hijo de Dios, 100% Dios. La quinoxis se llama despojo, que los teólogos comparten que la quinoxis de la que habla aquí, que Cristo hizo, fue un despojo. Vació, se despojó de su gloria, de su poder y de su majestad que él tenía con Cristo.
con Dios. Pero lo hizo con una sola intención de venir a la tierra y encarnar en un hombre, en la humanidad, pero sin pecado. La kenosis proviene del griego kenosis. Significa vaciar, despojar, utilizándolo en lo que acabamos de leer en el versículo 7 de Filipenses 2, donde se dice que Cristo se despojó a sí mismo al tomar la forma de siervo. La forma de siervo, de esclavo. Y lo hizo por nosotros. Se refiere a la humillación voluntaria que Cristo hizo por nosotros al venir a la tierra. Y Cristo se limitó en ejercer sus dones divinos. Por dar y enseñar que era hombre, pero que también era Dios. ¿Qué diferencia podemos entender de la kenosis de la encarnación? Es que la encarnación es un hecho de que Dios se hizo hombre. Mientras que la kenosis es el modo a la forma que esto ocurrió, donde Cristo se despojó voluntariamente del privilegio de estar junto allá a Dios. Estos versículos nos enseñan el gran ejemplo que debemos hacer. Como hermanos en Cristo, que estás dispuesto a despojarte de tu vida para dar un ejemplo a otros de que Cristo vive en ti. Una ilustración importante en estos versículos. Imagínate un rey que tiene todo, un rey que tiene todo en su reinado, en su trono, y él de pronto deja su trono para servirle y trabajarle y ayudar a otras personas, sacrificándose por su pueblo. Imagínate un rey. Entonces quiero llevarte a que esa ilustración que te estoy dando es la que hizo Cristo. Dejó su trono para encarnar y morir por nosotros. Dejó todo lo que tenía, el privilegio de estar con Dios allá. Imagínate. Ayer le dijo, ayer no, antier. Te invito a la iglesia. Es que no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo hasta aquí. Y tengo que cubrir unos gastos que tengo y no puedo fallar mañana. Y yo le dije, hermano, hijo, le dije, detente un momento. Eso que tú ves, ese trono que tú tienes, por el cual estás pagando, no puede ser más valioso que tener el deseo de buscar al Dios grande y poderoso que es Cristo de Jesús. Porque gracias a Él tienes todo eso, que te da vida, te da fuerza para trabajar, para tener eso. Pero son personas que todavía no han entendido que Cristo hizo eso conmigo. Dios encarnó en Cristo Jesús. Y Él se
poder, de su gloria y de su majestad. Hoy quiero que vayamos aprendiendo de que debemos comenzar a buscar, a tener oportunidad, especialmente en esta vida o en esta semana, a buscar poder servirle a alguien en la iglesia. Enfócate esta semana a servirle a alguien en la iglesia, a un hermano. Yo no quiero decir que, mira, José, encárgate de servirle a ella. No. Hoy deseo que con lo que estás aprendiendo, por medio de la palabra de Dios, comencemos a buscar a alguien a quien le puedo servir. Así como Cristo hizo contigo, hazlo hoy. Comienza hoy. Si tienes tiempo para hacerlo, yo sé que es difícil hacerlo con 10 hermanos, pero toma uno. Dedícate con uno. Eso nos va a ayudar como iglesia a tomar el ejemplo que Cristo dio. Se despojó. Despójate de un tiempo y dedícaselo a otro. Por ejemplo, Cristo se humilló y fue humilde con sus discípulos, sabiendo de que lo iban a traicionar. Uno lo iba a vender y él estuvo ahí con amor y humildad. Comencemos, hermanos, a tener algo importante que indica que la humildad de Cristo fue la que lo llevó a tener una obediencia. Y fue una obediencia hasta la muerte en la cruz. Fue un acto supremo que Cristo hizo de sacrificio. Y fue para glorificar al Padre. Comencemos a reflexionar sobre las áreas de nuestro orgullo en nuestra vida. Pídele a Dios que te ayude a servirle a otro hermano con humildad, con amor. Y no estoy hablando de que vas a ayudar a tu hermano llevándole un mercado o algo. No, si está en tu posibilidad lo haces. Estoy hablando es del amor, de la unidad en Cristo. ¿Qué hago con llevarte 2 harinas y al rato estoy por allá? ¿No sabes que le di 2 harinas al hermano? ¿Para qué? Le di 2 harinas para después venir a hablar de él. No. Pablo está hablando del amor en Cristo y de la unidad en Cristo. Todo eso te va a llevar a algo hermoso que está en los versículos del 9 al 11. Y es la base de la exaltación de Cristo. Tú vas a hacer eso para que la gente y los hermanos en Cristo vean en ti que tú estás exaltando a Cristo. Con tu unidad, con tu amor y con tu deseo de estar en la iglesia, ayudando y sirviendo, exaltas a Cristo. Y leamos los versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó? A Cristo. Porque Cristo fue ¿qué? Obediente hasta la cruz. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando la gente y nosotros tomemos el ejemplo de Cristo, la gente
solamente va a exaltar a Cristo, el que vive en nosotros. Y de la manera del ejemplo que tomamos de Cristo, con la obediencia, la misma obediencia que Cristo hizo al llegar a la cruz y morir en la cruz y luego ser resucitado, Dios lo glorificó. Dios lo exaltó en lo sumo, en lo más alto. De esa misma manera podemos nosotros exaltar a Cristo para que sea glorificado por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de amor. Por lo cual, esto conecta la humildad de Cristo con su exaltación, mostrando que la obediencia lleva a la gloria divina que está en Cristo Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo. Esto indica que Dios elevó a Cristo hasta la posición más alta, luego que resucitó. Aquí hay una confesión que demuestra el versículo. Dios le dio un nombre. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble. Y no solamente los del cielo, sino los de la tierra. Y dice, para que se cumpla lo que fue declarado en Isaías 45, versículo 23. Leamos Isaías, versículo 45. Versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías proclamó esto. Pablo toma este versículo y lo enfatiza y lo enseña acá. Toda rodilla se doblará. Declarando acá la soberanía de toda la creación. Una ilustración hermosa. Un atleta se prepara, se sacrifica, deja de salir, deja de comer y alimentarse de chatarra, se sacrifica para su competencia, para lograr una victoria. Pero hay un sacrificio, una obediencia para él lograr esa victoria. Mientras que otros posiblemente en la noche duermen, en las noches se divierten, toman alcohol, se pasan diversiones, él está cuidándose para poder lograr su victoria. Esta ilustración nos lleva a que él va a lograr su victoria, ese atleta, y va a ser elevado a lo más alto cuando lo coronan porque gana. Eso fue lo que hizo Cristo. Fue obediente hasta llegar a la muerte de la muerte. Pero fue exaltado hasta los últimos. Igualmente tú y yo seremos exaltados. Pero el ejemplo más grande es Cristo Jesús. Adorar a Cristo, exaltar a Cristo,
es reconociendo su señorío en la vida de cada uno de nosotros. Debemos vivir de la manera que podamos glorificar a Dios Padre, pero es a través de tu obediencia a Cristo. Pablo le dice a la iglesia, la unidad no va a salir porque tú quieras hacerlo. La unidad y el amor por tu hermano no va a ser porque tú, no, él sí me saluda, que él no me saluda. Ay, con él voy a estar más unido. No. La unidad que va a salir y vas a tener y le vas a optar es porque vas a estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque buscas el ejemplo de Cristo. Porque buscas ser que en tu carácter y en tu manera de vivir exaltas a Cristo. Y eres obediente para que las personas y los hermanos vean en ti que en ti vive Cristo Jesús. Esa es la unidad de la que Pablo es del gozo que él está sintiendo. En conclusión, Pablo nos muestra en estos versículos la humildad de Cristo, que es el modelo que todo cristiano debe tener en su vida. Pablo nos muestra el ejemplo que nos llama a vivir en unidad entre hermanos. Pablo nos muestra que debemos servir a otros con humildad y adorarlo, como adoras al Señor. No puedes decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Es imperdonable. Esto nos llama a tener una acción en la vida de cada uno de nosotros. La unidad comienza de esta semana anterior. Comienza a reconciliarte con tu hermano. La unidad comienza hoy. Hoy. En tu iglesia, en tu trabajo y en tu casa. Hoy. Comienza desde hoy a servir en la iglesia, en tu trabajo y en tu casa. No se te va a caer la mano porque tú le das a tu padre, a tu esposa o a tu esposo en algo que tú lo haces. Sírvele como le sirves al Señor. Comienza desde hoy a adorar a Dios, a adorar a Cristo. Y comienza, y cierro con esto, desde hoy, hermano, a tener la comunión con el Espíritu Santo, a tener y buscar la consolación de Cristo. Y comienza a tener lo que Cristo hizo. Se despojó, se vació de su poder, de su gloria y de su majestad, para hacerse hombre y venir a la tierra y dar el ejemplo de que era el Hijo de Dios. Comienza a despojarte de lo que te está apartando para dar ejemplo de que Cristo vive en ti. Cierren sus ojos, demos al Señor.